La píldora geográfica que presentamos corresponde a un elemento y un entorno fundamental en la conservación de la naturaleza de Andalucía, de España y realmente mundial. Se trata de Doñana y vamos a presentar directamente algunos avances de la investigación relativo a dunas y lagunas, principalmente. Dos de los elementos, quizás también más reconocidos desde el primer momento en la investigación y en la caracterización de Doñana, Parque Nacional y territorio. El esquema que vamos a seguir queda representado en cuatro epígrafes, dos fundamentales, nucleares de los avances. Uno, primero, relativo a recopilar la investigación, la organización de Doñana a través de los pioneros modernos de la conservación, y otro final relativo justamente al futuro de la conservación y a cuál nos parece que es el elemento principal de la conservación en Doñana como un gran humedal que va a responder directamente al agua. El Parque Nacional de Doñana está ubicado justamente en el final de la desembocadura, en el tramo de desembocadura, en el final del aluvial del río Guadalquivir, como muestra esta imagen Landsat del río Guadalquivir en su tramo de desembocadura. Como se puede observar, tenemos un sector de desembocadura con marismas y un sector de desembocadura con la presencia de un elemento litoral principal, como son los sistemas de duna de la costa de Huelva en el tramo adyacente a la desembocadura del Guadalquivir. El Parque Nacional se ubica justamente entre estos elementos, incluyendo a su vez las dunas no activas, sino las dunas anteriores al periodo actual. Marismas, dunas y lo que se llamaba históricamente cotos corresponden al Parque Nacional. Quisiera recordar que el Parque Nacional se compone de varias partes. Un sector de parque nacional expresamente indicado, un sector de parque natural y un sector de reserva biológica en ese verde más oscuro que hay en el tramo central de la imagen. Al mismo tiempo existe un área de entorno constituida por una reserva de biosfera de mayor dimensión y un ámbito de influencia sobre los caracteres ambientales, ecológicos, geomorfológicos del Parque Nacional propiamente dicho. Esa reserva de biosfera pequeñita, de unas 6.000 hectáreas, coincide justamente con el área que impulsan los primeros investigadores de Doñana, que fuerzan, que desarrollan, que van a permitir la consolidación del Parque Nacional. Esos investigadores, a los que ahora rápidamente quiero recordar y homenajear, son Francisco Bernis y José Antonio Valverde, en primer lugar. Ambos, junto con otros profesores que vamos a ver inmediatamente, otros investigadores y profesores, van a obtener un apoyo de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, la Sociedad Aranzadi, y a través de esa ayuda van a venir atraídos por la gran colonia de garzas del Coto de Doñana en 1952 a hacer un inventario, anillamientos y un primer trabajo de lo que hoy diríamos verdaderamente ecología o biogeografía. En ese momento, en ese grupo, también se inserta José Manuel Rubio Recio, como queda expresado, incluso siendo, digamos, el motor de una de las campañas de anillamientos en 1955 en Doñana. Hay que recordar que José Manuel Rubio fue catedrático de Geografía Física de la Universidad de Sevilla, Premio Medio Ambiente de Andalucía, académico numerario de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Diré que también José Antonio Valverde se vinculó con la geografía, tanto por la relación que tuvo con José Manuel Rubio, como por su propio nombramiento, años después,
de honoris causa propuesto de la Universidad de Sevilla, propuesto por por la propia Cátedra de Geografía Física y Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla. Estas investigaciones, como digo, fueron básicamente, fundamentalmente, de carácter ecológico y biogeográfico. Los resultados de esas investigaciones en la revista Munive nos informan justamente con estas gráficas del contenido de esas mismas investigaciones, bloques diagramas con el desarrollo lateral desde los cotos a la izquierda del bloque diagrama, pasando por la marisma, las madres y la marisma propiamente dicha, la biomasa desarrollada en los diferentes elementos ambientales del Parque Nacional, entre ellos los alcornoques, como aquí se están viendo, y dieron lugar también a esas famosas expediciones de investigadores internacionales, principalmente anglosajones, que quedan representadas en los años 53, 56, 57 y que quedan representadas, como digo, por esta foto señera en la que está sobre el segundo por la izquierda en la foto a José Antonio Valverde y también el cuarto por la izquierda a Mauricio González Gordon, ¿verdad? Mauricio González Díez, quien fuese, digamos, el motor receptor de estos investigadores y estas investigaciones en estos primeros años como propietarios, ¿verdad?, de parte importante del coto de Doñana. Ahí tenéis algunos personajes de gran importancia y renombre en la ecología y la biogeografía, como a la izquierda George Shannon, recuerdo que existen unos índices de Shannon, debajo Max Nicholson, Guy Montfort, que lo tenéis también presente, o Sir Julian Huxley, ¿verdad?, que constituyen unas referencias importantes de gran peso en todo lo que es la ciencia, el patrimonio natural y el patrimonio cultural de nuestros días. En esas expediciones dieron lugar algunas bibliografías de gran referencia internacional. Entre ellas diré estas que os traigo aquí reflejadas, incluyendo la guía de campo de las aves de España y de Europa de Peterson, Guy Montfort y Holland, que fue traducida por Mauricio González Díez, González Gordon, ¿verdad?, y que ha constituido, digamos, una de las referencias principales de los estudios ornitológicos de España, principalmente, pero también de Europa. De estos trabajos, de la importancia de la valoración del patrimonio natural y cultural, salieron también otras grandes aportaciones culturales que introducía Doñana en sus investigaciones, cuáles fueron las que fueron desarrollando tanto literariamente, Miguel Delibes, con su significado del progreso en su obra, recuerdo el discurso académico de la Real Academia Española de Miguel Delibes o las obras de Aquilino Duque, entre ellas El mito de Doñana, por no dejar de resaltar las obras de arte de pintura de Carmen Lafón, también premiada por el Premio Nacional de Artes Plásticas, así como los otros con otros premios de gran importancia. Terminaría esta rápida homenaje a estos investigadores de Doñana con los que también se fueron dirigiendo hacia el patrimonio cultural inmaterial, como han sido también los vernáculos, las palabras, los elementos tradicionales de Doñana que fueron recopilados, estudiados y publicados por Jesús Bosmediano con apoyo de otros investigadores de referencia de Doñana, como fueron el propio doctor Javier Castroviejo o incluso los guardas tradicionales, que afortunadamente alguno todavía vive en el momento actual y que tenéis recogido en esa foto. Bien, vamos a dedicarle los avances ya no exclusivamente a los elementos de la biodiversidad, sino primordialmente a esos otros elementos que constituyen el paisaje geomorfológico, ¿verdad?, de Doñana. Me refiero a las dunas y a las lagunas que están asociadas a las dunas. Estas dunas y lagunas constituyen lo que hemos ido publicando muchos investigadores, relativo a los mantos eólicos que tienen superpuestos
Doñana, el Parque Nacional y el entorno de todo Doñana con el Parque Natural y el Espacio Natural de Doñana actual. Esos mantos eólicos constituyen la superposición de acumulaciones de dunas eólicas o de depósitos eólicos que tienden a estar fijos, decimos estables, y los que actualmente siguen activos con una cierta distribución y una cierta movilidad. Son las dunas activas. Ambas consideraciones están caracterizadas cronológicamente, las primeras, las estables de los mantos eólicos para el Pleistoceno y la segunda para el Holoceno y el periodo histórico actual. Recuerden ustedes que en el ámbito del Cuaternario, en la horquilla cronológica del Cuaternario, o sea, los últimos 2,58 millones, 2,5 millones de años, hay dos periodos, el infrayacente Pleistoceno, como veis ahí, dos épocas, y el subyacente Holoceno o actual. Recuerden ustedes que los aspectos cronológicos de esos pisos están referidos en la actualidad a la escala que tienen ustedes presente, y los últimos 11.000 años corresponden justamente al periodo Holoceno. Prácticamente nos vamos a centrar en ese periodo del Holoceno y el final del Pleistoceno, que esto lo vamos a tocar muy rápidamente y de manera inmediata. Aquí tienen ustedes el mapa a la derecha, el mapa del Cuaternario de España, 1 a 1 millón, realizado en 1989, donde pueden ustedes ver en rojo el final de la desembocadura del Guadalquivir, el final del río Guadalquivir en su desembocadura en el Atlántico, y observen ustedes que tenemos la marisma a la derecha, a la izquierda en amarillo los depósitos eólicos, todos los mantos eólicos y dunas activas del ámbito de Doñana, y los sistemas aluviales en rojo que corresponden a formaciones y depósitos del Pleistoceno, que algunos he aludido y otros no los he aludido. Por encima de las marismas tienen ustedes en verde las terrazas fluviales del Guadalquivir, que constituyen principalmente niveles del Pleistoceno. Y a la izquierda del mapa del Cuaternario 1 a 1 millón de la península ibérica tienen ustedes un detalle del mapa geológico de la desembocadura del Guadalquivir. Observen ustedes que tienen la marisma en ese verde claro, en el amarillo más claro, los mantos eólicos, y observen ustedes que existe una falla gravitacional que se desplaza en sentido prácticamente horizontal hacia la costa, ven ustedes, y que es fundamental para entender justamente la morfología del contexto de la desembocadura de las playas de Huelva y la desembocadura del Guadalquivir. Entre la falla gravitacional y Mazagón, el bloque está levantado y hace que efectivamente, como vamos a ver, exista un acantilado, justamente posibilite el desarrollo de un acantilado en ese sector de la playa, mientras que de la falla hacia la desembocadura del Guadalquivir está hundido y hace que efectivamente ese acantilado se disipe y además se puedan desarrollar los sistemas de dunas activas más recientes. Vamos a verlo. Ahí tienen ustedes dos imágenes, a la derecha aérea, abajo desde la playa, de lo que es el acantilado del Asperillo. Esta secuencia del Asperillo ha sido también estudiada todos estos años y simplemente con la referencia del perfil de la izquierda les llama la atención cómo efectivamente estamos en la parte superior de ese acantilado, estamos entre 22.000 años, como tienen ustedes ahí referido, hasta 14.000, 15.000, incluso periodos históricos. Pero ya pueden ustedes observar que estamos entre el final del Pleistoceno y el comienzo del Holoceno. Recuerden, en torno a los 11.000 años. Para que tengamos dunas, la referencia principal es que hemos de tener un nivel del mar que aporte arenas y viento, o sea, la playa, el nivel del mar con una playa, la playa con capacidad suficiente de tener suficiente masa de arena y un viento que introduzca la arena hacia el interior. De ahí que en las investigaciones, en el comienzo del desarrollo de estas investigaciones geomorfológicas relativas al sistema de dunas, una de las cuestiones principales que nos fijamos era
en ver cuál era la posición del nivel del mar en cada uno de esos periodos. Para los últimos 10.000 años, los últimos 5.000 años, digamos 5 o 6.000 años, la propuesta de fases eólicas, asociada además con asentamientos humanos, están recogidas en esta publicación de 1999. Observen ustedes que al interpretar las fases del nivel del mar hay niveles H, H1, H2, H3, H4 y gaps, o sea, hay periodos altos del nivel del mar que en principio no darían sistemas de duna, ya que efectivamente las playas están cubiertas de agua, el nivel está mucho más alto, y hay niveles del nivel del mar algo más bajos, que son los referidos a los gaps. Los gaps, al bajar, permiten el desarrollo de sistemas dunares, y regionalmente nosotros, como pueden ustedes ver, hemos buscado los sistemas de duna en relación con esos gaps y esas cronologías. Son las unidades identificadas en esa gráfica con las Ds, D1, D2, D1, D1, D2, D3. Ahí tenéis los gaps, tomando como referencia toda la costa, Ayamonte, Punta Umbría, Doñana y Valdelagrana en Cádiz. Observen ustedes que a partir del segundo gap hay mantos eólicos, hay dunas, cronológicamente más o menos en la misma horquilla. Ven ustedes el segundo gap antes de la H3 y el gap anterior a la H4, ¿verdad? Observen la cronología, estamos un poco antes de los últimos 500 años, con unos elementos también de formaciones dunares en ese nivel. Llamo la atención a que un H4 con un nivel de mar similar a las condiciones actuales, últimos 500 años, digamos, posterior a los últimos 500 años, no hay gap. Y sí hay dunas, ven ustedes el techo, efectivamente, y sí hay campos dunares. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que las dunas, efectivamente, están asociadas a la entrada de arena del nivel del mar, pero también a los procesos de deforestación que vuelven a reactivar los complejos dunares y a desmantelar, digamos, las dunas anteriores y justamente el viento actuar con la formación de dunas a partir no del nivel del mar, sino de otros procesos como puede ser la deforestación. Bien, ya tenemos las dunas. Pues si ya tenemos la posición de las dunas, nosotros podemos entrar justamente a la cartografía de esos sistemas dunares. Ahí tienen una foto aérea, justamente a la izquierda, de colores más vivos, más claros, las dunas, famosas dunas activas, que tradicionalmente se han ido llamando dunas móviles o dunas vivas. Parece que el término más correcto debe de ser activo. Y ahí las dunas no son de un solo tipo, sino que hay muchas familias. En Doñana hay dos grandes familias de dunas, las denominadas dunas transversales, observen ustedes las que están más claras en el tramo inferior, formando trenes alargados casi paralelos a la costa, entre las que efectivamente tienen ustedes manchas oscuras. Esas manchas oscuras corresponden a formaciones vegetales de pinares que están rellenando las depresiones, o mejor que rellenando, cubriendo las depresiones de esos trenes de dunas transversales. Observen ustedes que a medida que nos vamos más hacia el interior, esas dunas transversales están sobreponiéndose a otras dunas que tienen un sentido más bien, como ven ustedes, parabólico, o sea, en sentido justamente convexo hacia la convexidad, hacia la marisma. Ahí la tienen ustedes, y aquí en el gráfico de la derecha tienen ustedes los sistemas cartografiados tal como los hemos ido haciendo a lo largo de estos años. En estos años nosotros no solamente hemos cartografiado geomorfológicamente las dunas, sino que al mismo tiempo hemos ido desarrollando, detectando la cronología de esos sistemas dunares. De ahí que podamos hablar de sistemas y subsistemas si dentro de la misma formación existen diversidad de tipos lagunares dentro de horquillas cronológicas similares. Ahí tienen una expresión también, aproximadamente en 3D, para que ustedes vean justamente a la izquierda el mar, a la derecha, conforme nos metemos hacia el interior, los trenes de dunas vivas y luego progresivamente los más estabilizados. Piensen ustedes que el proceso de estabilización se desarrolla tanto más
cuanto estamos en el interior, con mayor desarrollo de la formación vegetal y al mismo tiempo con procesos de evolución ya alterológicos, edafológicos, que van estabilizando el sistema eólico dinámico del conjunto eólico de esa región. Aquí la tienen ustedes, ese conjunto de dunas, digamos, activas, más de la costa, semiactivas o incluso semiestables, interpretado como tal. El resultado es este mapa de síntesis del sistema dunar Holoceno, es decir, últimos 11.000 años, ¿verdad? E histórico, ya que efectivamente se llega hasta casi nuestros días, de los conjuntos dunares, donde pueden ustedes ver justamente que hay un color para los sistemas que van a evocar cronologías y un sistema de modelado geomorfológico, donde, como pueden ustedes ver en la morfología de dunas, hay o dunas transversales o dunas parabólicas, dunas transversales o dunas parabólicas en diferentes elementos. Existen otros elementos, que como son las depresiones interdunares, afectadas por la dinámica eólica, la superposición de frentes dunares y los contactos entre cada uno de ellos en relación con la cronología. Esos sistemas están determinados por, como hemos dicho, subsistemas que corresponden al desarrollo del propio sistema dunar. Lo más importante es que, como hemos indicado, una vez que tenemos cartografiado las dunas, observen ustedes que en las manchas de colores existen unas flechas. Quiere decir que podemos, en tanto que la morfología de la duna está indicada, está determinada por la acción del viento, pues las dunas constituyen un archivo de direcciones del viento para el momento de la formación de la duna. Es el caso de ese dispositivo. Observen ustedes que hay un dispositivo en sentido dominante de suroeste a noreste, pero también de oeste a este, o direcciones asimiladas. Eso y la cronología de estos sistemas y subsistemas nos permiten justamente desarrollar la formación e interpretar la formación del sistema de dunas activas del Holoceno, también en el caso de que las hacemos del Pleistoceno, pero en esta referencia, como os estoy mostrando, justo del Holoceno en los últimos 11.000 años. Quiero indicar que todo eso establecido en esta tabla, tienen ustedes, ¿verdad?, que pueden ver justamente la dirección predominante del viento, ¿verdad?, con las direcciones correspondientes prácticamente todas en sentido justamente de sur-oeste a noreste o de oeste a este. En algunos casos hemos detectado algunas paleodirecciones un poco más diferentes o contrarias, como son en la base de este cuadro las parabólicas o degradadas dunas más antiguas, referidas entre 11.000 y 8.000 años. Observen ustedes que entre 8.000 y los 5.000 la dirección más predominante tiende a ser más bien del sentido oeste-este, pero a partir ya de los 5.000 el dominio empieza a ser del sur-oeste como una referencia con relajaciones diferentes, pero más constantes justamente hasta los momentos actuales. Bueno, indicaros que estas cronologías hacen referencia a cronologías de luminiscencia, o sea, granos de cuarzo que constituyen las arenas de las dunas, estimulados ópticamente, y nos permite conocer la última vez que le da la luz a un grano de cuarzo en la duna y constituye, por lo tanto, una referencia homogénea de técnica de datación cronológica para el cuaternario. La síntesis de esas cronologías
la tienen ustedes en esta gráfica, entre el 11.700, entre el 11.000, con los diferentes sistemas encadenados justamente hasta llegar a los episodios más recientes. Esto nos implica muchas posibilidades de interpretación paleoclimática, de interpretación regional de la evolución ambiental y, por supuesto, de perfilar las características de los procesos ambientales que se han ido desarrollando en esta costa durante esos últimos 11.000 años. Pero no solo eso, sino que en los últimos años también nos ha parecido también muy importante referir la actividad de los últimos decenios, y esto efectivamente también se ha ensayado, sobre todo en la remodelación de las superficies deflactadas eólicamente y esos centímetros, esos 30 centímetros a 100 centímetros superiores con OSL. Y observen ustedes que hay dataciones de 30, de 50 años, o sea, incluso más jóvenes que el profesor que os habla. Bueno, ya tenemos las dunas, las investigaciones recientes de las dunas que han permitido establecer esa línea cronológica. Ahora vamos a recordar que en esos trenes de dunas activas, ¿verdad?, también las no activas, las estables o las semiestables, existen lagunas dentro de la depresión. Por lo tanto, una cuestión importante era identificar cómo se explica la formación de lagunas en dunas y mantos eólicos. Y cómo se explica, ya que la duna está constituida por arenas y la arena per se es un medio poroso, o sea, ¿cómo se paraliza el agua? Bien, tres grandes factores nos van a impulsar, justamente podemos decir hoy, la formación de esos sistemas de laguna en dunas. Primero, el que exista una depresión interdunar, y las depresiones interdunares tanto existe entre un tren de transversales y otro tren de dunas transversales, pero también dentro de las dunas parabólicas, efectivamente, como vamos a tener ocasión de ver. A continuación, hemos de tener en cuenta que se necesita una cierta estabilidad dunar, una fitoestabilidad, para que los procesos, ¿verdad?, geoquímicos, edafológicos, se puedan desarrollar y permitir la evolución de una nueva situación de esas dunas estabilizadas. Y luego, efectivamente, generar dentro de esa depresión interdunar un nivel impermeable que pueda sostener el agua y configurar una laguna. Bien, los procesos geoedáficos para alcanzar la impermeabilidad podemos resumirlo muy rápidamente en 4 grandes etapas. Uno, como hemos dicho, que existe un periodo de estabilidad o semiestabilidad dunar, esto es, de fitoestabilidad, es decir, la cubierta vegetal se va desarrollando en unas determinadas características, no necesita mucha cubierta vegetal y a partir de ahí se genera un proceso de evolución geoquímica y biogeoquímica que conduce al desarrollo de procesos edáficos de suelo. 2, una alteración geoquímica progresiva. 3, y será muy importante, un lavado de las arenas en esos sistemas dunares. Ese lavado de las arenas, como vamos a ver inmediatamente, permite una expulsión, digamos así, ladera abajo desde las crestas de duna hasta la depresión, de los sedimentos más finos de esos sistemas arenosos, que son las dunas. Esos elementos más finos constituyen las arenas finas, los limos y las arcillas, o sea, toda la fracción, ¿verdad?, cada vez más pequeña de eso que en conjunto llamamos arenas dunares. Esos sedimentos más finos irán a parar a la depresión interdunar y esa acumulación en la depresión interdunar posibilitará el desarrollo de los horizontes impermeables y una evolución específica, geográfica de esa cubeta, que va a dar lugar justamente a una evolución en función del desarrollo temporal de esas depresiones. Aquí tenéis un esquema con unas dunas parabólicas, usando como referencia un bloque diagrama de los manuales clásicos de Stragler. Bueno, pues tenemos una duna parabólica a la izquierda, existe una depresión
interdunar vinculada a la configuración de la propia duna, que la tienen ustedes a la izquierda, pues bien, indicando a través de la flecha el lavado de las arenas, irá, figura de la derecha, ¿verdad?, constituyendo una cubierta, ¿verdad?, de sedimentos finos que progresivamente en la evolución geoquímica de ese nivel irá constituyendo un horizonte impermeable que permitirá el desarrollo de una laguna. Estas dos consideraciones nosotros las hemos obtenido, lo podemos ver reflejada en dos lagunas que muestro seguidamente, el Navazo del Toro y la laguna del Fresno. Veamos la laguna del Fresno, ahí la tienen ustedes, un detalle de la laguna del Fresno. Os llamo la atención de que está enmarcada entre dunas semiestables del siglo XVIII, o sea, que tenemos una laguna que tiene aproximadamente 250 años, ¿verdad?, aproximadamente de configuración. Pues bien, si nosotros vemos justamente en esta tabla la fracción arena y la fracción limos y arcillas de estas dunas, de la catena de estas dunas, nosotros podemos ver cómo la fracción 0,5-0,25 está dominante en los horizontes, en los niveles superiores, mientras que progresivamente en los niveles inferiores va aumentando al 40% en 0,25, 0,125, o si nosotros lo vamos comparando justamente con la suma de limos y arcilla, silt and clay, pues estamos llegando a valores muy altos, ¿verdad?, de configuración que contrastan con el nivel superior. Observen ustedes que el nivel superior es 1, 0,25, 0,25, mientras que en el nivel inferior está en 20,50, 19,80, 10,80. Luego está indicando justamente la acumulación de arriba a abajo, pero a lo largo de la cadena edáfica, que enseguida vamos a ver. Lo mismo pasaría con los datos físico-químicos de color, en húmedo, de pH, ¿verdad?, o incluso de materia orgánica en la configuración del desarrollo de los perfiles de esas cadenas. Observen ustedes cómo va aumentando va descendiendo, aumentando hacia la acidez el pH de esos horizontes edáficos, ¿no?, que al mismo tiempo van tomando una consideración diferente de áplicos a gleicos, ¿verdad?, siempre en el contexto de la familia de los arenosoles. Ahí lo tenéis en gráfico, ahí tenéis la laguna del Fresno seca, frente a la colmada de agua en la imagen anterior. Y ahí tenéis la duna suprayacente, como tenéis el perfil a la izquierda, y a la derecha, como podéis ver, el nivel infrayacente con el nivel impermeable que permite, ¿verdad?, el desarrollo justamente de la acumulación de agua en superficie y la formación de la propia duna. Entre medio, observen ustedes, silt más clay, o sea, limos más arcilla, un 1% en col 1, la parte superior de la catena, un 10-15% en el nivel intermedio, col 2, con las características del pedón edáfico ahí recogida, y un 20-30% en el col 3, que eso es la fase final de la parte de la configuración de la depresión. Bueno, si nosotros vemos, esa es una cubeta pequeña, muy reciente, pero si nosotros nos vamos a cubetas más amplias y algo más antiguas dentro del sistema del desarrollo de esas dunas, aunque tengan 5, 6.000, 7.000, 8.000 años, nosotros tenemos lagunas del tipo Navazo del Toro. Ahí la tenéis, la misma, con agua y seca durante periodos del verano. Y ahí veis donde a través de una imagen, ¿verdad?, en planta, pues tenéis la laguna expresamente, y si tomamos 4 referencias de los muestreos, pues pueden ustedes observar cómo las referencias de los procesos geográficos son muy diferentes, o sea, según los sitios. Luego nos está diciendo que el propio desarrollo de la cubeta, además de tener una impermeabilización, tiene, digamos, diferentes fases edáficas y una evolución más prolongada de los procesos justamente en esas condiciones. Con todo ello, y a la vista de estos caracteres, yo diría, bueno, ¿cuál es el futuro de la conservación de Doñana? Bueno, el futuro de la conservación de Doñana, con referencia, por supuesto, a las lagunas y a las dunas,
está centrado principalmente en el agua. Las lagunas rigen agua, y se necesita el agua para el caso de Doñana, porque Doñana es un gran humedal. Pero también existe otra unidad geomorfológica importante, que son las marismas, y que sin el agua no se entiende. Por lo tanto, a niveles de... y todos los procesos geoedáficos rigen presencia de agua, ¿comprendido? Por lo tanto, a todos los niveles el agua es el elemento, digamos, esencial, fundamental. La imperiosa necesidad del agua, tanto procedente del acuífero como procedente de la superficie terrestre vinculada con la lluvia, o la subsuperficial, quiere decir la que se desarrolla dentro de los horizontes edáficos, esto es absolutamente necesario. Para ello también los propios problemas de degradación que ha tenido Doñana en diferentes momentos y de cambios en la disposición de los elementos geomorfológicos e hidrológicos hacen necesario restaurar el humedal, principalmente pensando en la restauración de la marisma y del acuífero. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente tenemos una caída pluviométrica muy sostenida en los últimos 20-30 años, existe una sobreexplotación de los acuíferos, existe, consiguiente, detectada muy bien en el descenso de los niveles piezométricos del acuífero, existe, por lo tanto, una incapacidad de recarga suficiente de agua subterránea, disminución de todos los procesos hidrogeomorfológicos del agua superficial y subsuperficial, y además, finalmente, el agua superficial existente está canalizada por el entremuro de Doñana y hay una carga importante de extracciones. Luego, esto hace que efectivamente la restauración del humedal se haga, esté más necesitada que nunca. Una vista de la marisma sintetizada de este problema lo tenéis en esta gráfica sobre la distribución del Parque Nacional y Natural de Doñana. Observen ustedes cómo las líneas gruesas rellenas indican todavía dónde efectivamente descarga agua superficial o en acuífero. Observen ustedes por la Madre del Rocío, ¿verdad?, o por las descargas de los sistemas de dunas, de los mantos eólicos pleistoceno o de los mantos eólicos del Holoceno. Y luego todo lo que es el resto de las aguas, pues están muy disminuidas, ya que efectivamente el Guadiamar, como ven ustedes, está encauzado y canalizado y fluye justamente hacia el sur. Luego, aquí hay un problema importante de imperiosa necesidad del agua en el sistema de la marisma, expresamente. Por supuesto en el acuífero, pero en el acuífero y en la marisma también, con referencia a la misma. Observen ustedes, esta imagen de la derecha inferior está referida justamente al cauce del Guadiamar en el corazón de la marisma de Doñana. Para abril del 2022, como aquí se indica, el Guadiamar estaba pues, prácticamente sin agua, y el entremuro de Doñana estaba con agua y de ella se extraía también agua legal para los sistemas de regadío del propio entorno. De ahí que creo que una cuestión bien importante es recuperar el caño Guadiamar, que ya se planteó en el famoso programa Doñana 2005 y que no se terminó de hacer. Esto es, volver a resituar la canalización del Guadiamar hacia su disposición original, con lo que se favorecería justamente el mantenimiento del agua en la marisma y el reforzamiento de esos procesos hidrogeomorfológicos de la misma. Esta situación, unido justamente a la caída de las lluvias y la extracción masiva que desde el 2016 se viene haciendo del sistema del acuífero, pues es lo que ha dado lugar justamente a todo el sistema de alarmas, ¿verdad?, y de demandas que para el espacio natural de Doñana, Patrimonio de la Humanidad, Reserva de Biosfera, espacio en Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Biológica, pues efectivamente se ha ido desarrollando en los últimos años, igual que en otros años anteriores, pero que se ha agudizado justamente más con la caída de las lluvias y el aumento de las extracciones en ese sistema. Yo quisiera acabar recordando esta última frase
de la página 49 del sentido del progreso desde mi obra de Miguel Delibes, cuando dice: en la naturaleza al final apenas cabe el progreso. Todo cuanto sea conservar el medio es progresar. Todo lo que signifique alterarlo esencialmente es retroceder. Muchas gracias, tenéis la bibliografía y espero que haya sido de interés y de recordatorio estos nuevos avances que sobre la conservación de Doñana están referidos justamente a dunas, lagunas y a la necesidad de agua en las marismas y en todo el humedal de Doñana. Muchas gracias.